Ya, pero ya, mucho problema eso de recortar. Simplemente rayemos la pizarra nomás y lo vamos analizando. Entonces, era la integral de 0 a x de t de t. Eso había que demostrar que era un medio de x por el valor absoluto de x para cualquier número real. No sé si pudieron hacer algo ahí, se les ocurrió alguna idea o trabajar con eso. Yo usé lo que dijo pues, del teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Igual se me complicó un poco por el valor absoluto, pero me dio el resultado. No sé si ahora está hecho correcto el desarrollo. Más o menos cómo procediste, ¿qué hiciste primero? Ya, tomaste la integral, ¿o no? Sí, vos, saqué la integral indefinida primero de la Ya. cosa, Ya. Entonces, ¿ya? borramos un poquito los límites. Sí, vos. Ahí estuve craneando un poco cómo hacerla para que me quedara parecida y me dio que la integral indefinida era t partido en 2 por el valor absoluto de t. Ah, Porque no sé que pero no supe cómo sacar la integral del valor absoluto. ya. Porque la integral indefinida aquí directamente es t cuadrado medio más una constante, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Sí, vos. Eso es como la integral indefinida. Claro, el problema es que tú indicas es cómo escribirla así, como un valor absoluto y todo el tema. Entonces, si aplicamos el teorema fundamental, como ya tenemos la antiderivada o integral indefinida que le llamamos, tendríamos que evaluarlo, ¿cierto? Y le ponemos por teorema fundamental del cálculo. O si quieren teorema fundamental nomás, si ya estamos en el contexto. Salvo que en algún momento tengan que ocupar el teorema fundamental del álgebra, ahí lo indican, pero si no, teorema fundamental nomás ya se entiende. Dentro de nuestro curso por lo menos. Ya, y ahí hay que evaluar, ¿cierto? En x primero me quedaría x cuadrado medios menos 0 al cuadrado medios. Era como directamente la evaluación. Y no sé si ahí fue el problema o aquí intentaron poner el valor absoluto. Yo ahí al principio lo puse. Es Ya. que lo puse así como, le puse t partido por 2 por el valor absoluto de t, po. Y al lado le puse que era el valor absoluto el que condicionaba el signo, po. Porque, o sea, Ya. es como lo mismo que poner eso, pero con el valor absoluto separado, ¿o no? Claro, claro, o sea, Eso mismo puse. indicando aquí que va a ser t o menos t, ¿cierto? Para t mayor o igual que cero o para t menor que cero, que es lo que tú dices que condiciona el signo. Sí, po. Claro, ya. Y entonces cuando aplicamos el teorema fundamental aquí, es lo mismo, ¿no? Ahí deberíamos poner x por valor absoluto de x, y esto dependiendo si x es mayor o igual que cero, o, o sea, x para x mayor o igual que cero, ¿cierto? Ahí pongamos el valor absoluto de x, es x para x mayor o igual que cero, o menos x, si aquí es negativo, ¿ya? Que es lo mismo finalmente. Entonces, había que tomar los casos, ¿ya? ¿Qué pasaba cuando t era mayor o igual que cero o cuando era negativo? Si era mayor o igual que cero, el valor absoluto de t es igual a t, por lo tanto, esta antiderivada efectivamente es t por el valor absoluto, ¿cierto? Y si t es negativo, el valor absoluto es menos t, ¿ya? ¿Y por qué aquí no aparece un signo, ¿cierto? No aparece un menos en la antiderivada. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? ¿Dónde no hay signo? No, no caché. Ahí me faltó algo, parece. A ver, deja. Ah, claro, me faltó el poner el valor absoluto dentro de la integral. Aquí, aquí falta porque se supone que si t es negativo, el valor absoluto nos da negativo, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde aparece ese signo que estoy rayando en azul ahí? O en rojo lo voy a poner para que se vea.
Ahí dice signo menos que debería aparecer ahí. ¿De dónde lo saco? Del valor absoluto, ¿no? De este valor absoluto de acá, ¿cierto? Del que ahí dibujé en un círculo rojo. Claro, porque si t es negativo, el valor absoluto ese pasa a ser menos t, ¿cierto? Y ahí ese menos aparece ahí en la antiderivada. Entonces, el tema está en tomarse casos. Caso cuando es positivo, caso cuando es negativo. Si x es mayor o igual que 0, y aquí hay una lección que aprender. Tenemos esta integral de 0 a x del valor absoluto de t de t. Si x es mayor o igual que 0, hay que entender que estamos integrando en el intervalo entre 0 y x, donde x está a la derecha del 0. Y por lo tanto, todos los valores de t, todos esos valores están aquí. ¿Cierto? Ahí están los valores de t, ahí, todo ese intervalo. Por lo tanto, t es mayor o igual que 0. También. Así que ahí directamente quitamos el valor absoluto y calculamos la integral. Ahora, si t es negativo, o sea, perdón, si x es negativo, el intervalo es distinto, porque el x estaría a la izquierda del 0. Y estamos integrando entre 0 y x, es decir, todo ese intervalo hay entre medio, entre los dos valores. Es decir, son todos los valores de t negativos también. Y por lo tanto ese valor absoluto pasa a ser menos t, ¿cierto? Y ahí calculamos la antiderivada, que es menos t al cuadrado dividido por 2, que es lo que proponía su compañero, ¿cierto? Sí. O sea, al final es tomar casos. Pongamos aquí casos. X mayor o igual que 0 o X menor que 0. Y en cada caso aplicar el teorema fundamental como hicieron y ver que ahí la fórmula era efectivamente lo que nos indicaba. Porque ahí en el segundo caso, cuando X es menor que 0, nos queda la antiderivada menos 1, un menos un medio por t al cuadrado, que lo podemos escribir como un medio, me falló mal eso, ahí sí, quedaría un medio de t por menos t, ¿cierto? Ese signo menos lo escribo ahí en uno de los valores t, y eso es un medio de t por el valor absoluto de t, porque t es negativo, porque justamente está en ese intervalo, ¿ya? O sea, esa explicación sería como la formalidad de la demostración. Porque el valor de t es una variable que está entre 0 y x, entonces va a depender del valor de x. Si x es positivo, el valor de t también es positivo. Si x es negativo, entonces todos esos valores de t también son negativos. ¿Ya? Estamos integrando sobre un intervalo. Es como digamos, la formalidad que uno le agrega a la demostración para justificar por qué la antiderivada tiene que ser el valor absoluto, ¿ya? En cada caso. Entonces ahí estaban tomarse los casos, finalmente. El volumen, no sé si les dio problemas calcular ese volumen. Tenía una pequeña variación con respecto al método que nosotros hicimos, que era un volumen que le faltaba una parte del interior, ¿cierto? Pero al final nuestro método simplemente había que adaptarlo, ¿ya? Porque si ustedes dibujaban eso, a ver si lo voy a dibujar en el, en un software para que se vea más bonito, porque si no, aquí ver. eh, a ver si lo dibuja un poquito más decente de lo que yo podría dibujarlo, porque sería como... Se está demorando un poquito, pero ahí está. Entonces, la primera ecuación era, se llamaba, era 4 menos x cuadrado, me parece.
Esa era una ecuación. Entre menos 2 y 2 era el dominio. Ahí lo vemos en la pizarra. Ese era más o menos el sólido, ¿cierto? Era como una pelota de estas de rugby. La única diferencia con los sólidos que estábamos tratando es que a esta pelotita le faltaba una parte interior. No sé si aquí lo podré agregar. No, ahí no hace la diferencia, ¿ya? Así que la voy a intentar dibujar así como en la pizarra, porque el software no muestra como la diferencia entre los dos sólidos. Uno era así como una pelota de rugby, así, un ojo. Y en el interior le faltaba toda una parte, voy a dibujar con amarillo, como una parte así. ¿Cierto? Y por supuesto que ahí era sólida toda esa parte que le faltaba. Así era. Entonces toda esa parte amarilla era vacía, no estaba dentro del sólido. Entonces había que calcular el resto, ¿cierto? El resto del sólido que... ¿A alguien se le ocurrió cómo calcular ese volumen? Profe, ¿Sí? yo resté el volumen uno menos el del 2. Claro. Eso, esa era la Pero adaptación. para calcularlo, busqué la intersección que tenían las dos funciones, po, en qué punto se cruzaban. Ah, claro. Y con eso hice la integral definida, po, que fue 2 y menos 2. Y ahí las calculé. Y ahí me Ya. dieron el volumen de las dos figuras. Claro, entonces tú calculaste estos dos puntos extremos, menos 2 y 2. Y eso lo sacaste de la intersección. Sí, Igual a 4 menos x cuadrado dividido por 4. Esa era la ecuación que representaba la intersección. Bueno, ahí se resuelve y resulta que x puede ser 2 o menos 2. Entonces, el volumen, como tú mencionaste, era el volumen grande menos el volumen más pequeño. Esa es la adaptación, finalmente. ¿Ya? Esa es la adaptación que hay que hacer del método. Y tiene hasta un nombre esa adaptación, ya, pero no importa, porque nosotros lo conocemos como método de los discos. ¿Ya? Y simplemente ahí ocupamos los discos para obtener un volumen que no es relleno. Entonces aquí, bueno, y ustedes resuelvan la ecuación. Pues, más o menos 2 y como hizo su compañero, listo. Y el volumen vendría representado por el volumen de un disco grande menos, voy a dibujar en amarillo, ahí no sé si se alcanza a apreciar, un disco más pequeñito, que está ahí como en el medio, ¿cierto? Entonces sería la integral de menos 2 a 2 de pi por el radio, pongámosle R1 al cuadrado, menos la integral de menos 2 a 2 de pi por, pongámosle R2 al cuadrado, que son los radios. ¿Ya? El primer radio, el más grande, del volumen grandote, es esta función, ¿cierto? Porque tomamos de un X cualquiera y medimos el radio hasta la curva. Ese sería el R1, entonces esa distancia. O sea, esto sería de menos 2 a 2 de pi por 4 menos x cuadrado al cuadrado. Y el otro radio, el que está en amarillo, más chiquitito, tomamos un x arbitrario y medimos esa distancia que es R2, y esa corresponde a la función 4 menos x cuadrado cuarto. Y hay que acordarse que va al cuadrado, ¿sí? Porque si no, ahí vamos a cometer un error de cálculo. Porque recuerden que esa fórmula viene de el área de una circunferencia. Entonces es pi por r cuadrado, ¿ya? El radio al cuadrado. Hay que acordarse bien de que estamos ocupando esa formulita, ¿ya? Eso, para que no se le olvide. Y ahí hay constantes, ¿cierto? Por ejemplo, ese cuarto que está allá abajo, al cuadrado es 16, así que yo lo puedo sacar de aquí y hacer la recta. Entonces podemos dejarlo así, 15 dividido en 16 por pi. Y si se fijan, la integral del resto es igual. 4 menos x cuadrado al cuadrado,
entre menos 2 y 2. Y nos queda una integral polinomial que ustedes saben resolver ya hace rato. ¿Y qué resultado les dio aquí? ¿Alguien tiene un resultadito ahí que...? Profe, yo caché que me equivoqué, así que no le decía el resultado. Es que Ah, no lo elevé al cuadrado. ya, ya. Sí, ahí hay que acordarse del fundamento. Siempre estamos ocupando discos, o sea, circunferencia. Por lo tanto, el área que ocupamos es pi por r cuadrado. Ahí no se le olvida ahí el cuadradito. No sé si alguien tuvo un resultado ahí que nos pueda indicar. Y así comparamos, ¿no? Yo calculé esa integral porque es un Profe, polinomio. ¿Ah? yo me quedé con una duda. Sí. ¿El 15 de partido 16 dónde salió? Ah, lo que pasa es que aquí, claro, ese 4 que está aquí indicando en azul está al cuadrado, entonces queda un 16, ¿cierto? Dividiendo. Y aquí a la izquierda, si te fijas, es exactamente la misma integral, solo que la segunda está dividida por 16, por ese 4. Entonces es 1 menos 1 partido por 16. Y eso te da el 15 dividido en 16. Y el resto es igual, Ah, ya. son la misma integral. Y bueno, la constante pi es común entre los dos, así que la factorizamos. Y ahí ocupamos la linealidad de las integrales, ¿cierto? Que la resta de integrales es lo mismo que la integral de la resta, así que al final nos queda la misma función. Aquí a mí me dio 32pi, ¿ya? Si alguien le dio un resultado distinto me avisa. Eso es lo que yo pude obtener de resolver esta integral polinomial, porque al final ahí ustedes pueden elevar el polinomio al cuadrado, ¿cierto? Va a quedar 16 menos 2 veces, o sea, 2 por 4 que sería 8 por x cuadrado, más x a la cuarta, ¿cierto? Y después calculan la integral del polinomio término por término y resulta bien. ¿Ya? Así que no es una complicación, digamos, debería ser ese el resultado. No sé si quedó alguna duda en el primero o segundo problema, no le he preguntado aparte de las que me han planteado. A mí me gusta que vayan un poquito más allá de lo que hemos visto con los problemas, porque así ustedes se aprovechan de reflexionar, investigar un poquito y, y no Yo, quedarse simplemente con lo que hemos conversado. profe, ¿Profe? es que ¿Sí? a mí me dio 32 partido en 3, pero debió haber sido porque no lo elevé al principio. Pero Ah, ya. eso. Igual completa el cálculo y después me cuentas, porque para que no quedemos así como un solo resultado. Pero ahí hay que, cada uno que verifique, por favor, ahí sus cálculos, a ver si coincidimos. ¿Ya? O sea, no es que coincidir nos vaya a dar la verdad, pero por último, para detectar errores de cálculo, ¿cierto? A ver si nos da muy distinto, alguien tiene un error y hay que revisar. Y el último problema, el problema del perito forense, no sé si pudieron deducir ya en términos de derivada en la ley de Newton. Porque si ustedes buscan la ley de enfriamiento, aparece en todos lados, pero aparece como ya deducida. Y nosotros teníamos que utilizarla a partir de nuestro concepto de derivada, ¿ya? Que decía que la variación de temperatura era aproximadamente, podemos obviar esa palabra, decir que es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio externo. Entonces, ¿cómo la planteamos eso? Yo le puse que era la derivada, ¿Ya? eh, igual a una constante ¿Ya? por la temperatura del objeto. Pongámosle T. Sí. Menos la temperatura del ambiente. Ya. Ahí está. Esa es la ley de Newton. Gracias. Esa es justamente. Ley de enfriamiento.
Entonces, claro, la variación de temperatura, hay que pensar que la temperatura es una función que depende del tiempo, ¿cierto? La temperatura va cambiando según las unidades de tiempo. Es igual a una constante por la temperatura, de nuevo, depende del tiempo, menos la temperatura del medio ambiente que la podemos suponer constante, ¿ya? Según el problema. O sea, estamos en una habitación que está todo el rato a la misma temperatura. O que las variaciones son tan leves que prácticamente son despreciables, o sea, no hay muchos cambios, ¿ya? No sé, pues pasan de 22 grados a 23, etcétera, y es como más o menos un rango de tolerancia de la constante. Entonces, eso es lo que había que utilizar, esto que está aquí. Ahora, fíjense en lo siguiente. Si yo divido aquí por, si pongo acá t menos t sub m por la derivada, me queda igual a la constante, ¿cierto? O sea, yo divido el lado izquierdo por esa diferencia. Y fíjense qué es lo que obtenemos aquí. ¿A qué se parece eso de las propiedades de derivadas que hemos visto? Si quieren la escribimos de otra manera, notación de Newton, para que se vea un poquito más claro. Esa es la función, la t mayúscula, ¿ya? La otra es una constante nomás. Por la derivada, ¿cierto? ¿Eso a qué se parece? ¿Cómo identifican ese producto que está ahí? El logaritmo natural o algo así, ¿o no? Sí, pero dentro del contexto de las derivadas, ¿qué se parece eso? Una regla de la cadena. Sí, justo. Es una regla de la cadena donde el primer factor es la derivada de una función que está compuesta con t. Y aquí es donde entra lo que dijo su compañero, que entra un logaritmo natural, porque la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x, ¿cierto? Entonces, aquí a la izquierda hay una derivada de un logaritmo natural. O sea, ese es logaritmo natural de t menos t sub m, derivado por... Y esa es la regla de la cadena, o sea que estamos derivando una compuesta. Logaritmo natural de t menos t sub m. Esta es la composición. O sea, al final, lo que quiero que quede como súper claro es que estamos finalmente, todo el rato, estamos trabajando con nuestro cálculo diferencial, pero haciendo el enlace con el cálculo integral, mediante el teorema fundamental. Entonces no se olviden de todas las propiedades que tenemos del cálculo diferencial, ¿ya? Porque en el fondo están todo el rato incidiendo aquí, están influenciando nuestro análisis. Por ejemplo, aquí ya podemos hacer la conexión con el teorema fundamental, porque aquí la derivada de una función es igual a una constante. Entonces sabemos cómo es la función, ¿cierto? Porque si la derivada es una constante, significa que la función tiene que ser lineal, ¿cierto? Es una constante por la variable más alguna otra constante. Ya ahí hacemos el enlace con nuestra teoría, con el cálculo integral. Claro, porque tenemos, finalmente, voy a escribirlo aquí al ladito. Si ustedes tienen que la derivada de una función es una constante, entonces la función tiene que ser lineal, ¿cierto? C por la variable más otra constante. De ahí hacemos el enlace con la teoría del cálculo diferencial con el cálculo integral. Entonces esto que está acá es el logaritmo de la temperatura, de la diferencia entre las temperaturas, sería lineal, sería una constante por la variable más otra constante, pongámosle C. Y ahí nos queda una ecuación logarítmica que de álgebra ya o sea, con las herramientas del álgebra es fácil de resolver, porque podemos expresar esta diferencia como una exponencial, ¿cierto? Y podemos abreviar esa constante elevado a c, podemos llamarle C1, por ejemplo.
Entonces me quedaría C1 por E elevado a K por T. Esa sería la diferencia entre las temperaturas. Y como la temperatura del medio ambiente es aproximadamente constante, nosotros la conocemos, podemos escribir la temperatura del cuerpo del cadáver como este exponencial más la temperatura del medio ambiente. Esa es la ley de Newton que uno encuentra normalmente en la red, ¿ya? Cuando empiezan a buscar en los libros, encuentran esa ley de Newton. Pero la ley de Newton original, como se planteó, es esta ecuación que está aquí arriba, que es una ecuación diferencial. Es una ecuación como la que estuvimos viendo en el Thomas, ecuación diferencial. Profe, ¿Sí? oye, yo saqué esa fórmula, pero de otra forma, no sé si estará bien hecha. Pero hice lo mismo así hasta que usted llegó ahí a eso. ¿Ya? Pero como que esa cosa que es dt partido por dt, Ujú. el de abajo lo pasé para el otro lado, po, que multiplicando a la k. Entonces me quedó como el delta del tiempo mayúscula partido Ah, ya, ya, por el te t menos entiendo. ta igual a k por dt, po, y saqué la integral de eso. Pero me dio lo Claro. mismo. Sí, es que es lo mismo. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia simplemente de que, claro, eso se llama método de separación de variables. En el fondo, cuando tú tienes la derivada de una función que es igual a una función de una de las variables por la función de la otra variable, siempre se puede resolver suponiendo que estos diferenciales son números. ¿Se acuerdan que yo les dije que esos diferenciales no eran números, eran infinitésimos, pero uno los podía trabajar como números, gracias a la regla de la cadena? ¿Ya? Recuerden que la regla de la cadena en su estado más puro dice que dx dt por dt de z es como que cancelaran aquí y eso me da dx de z. Pero en realidad no es que cancelen, sino que ahí hay una composición de funciones. Y ese producto se puede escribir como la derivada de la compuesta, ¿cierto? Esa es la regla de la cadena. Entonces, gracias a esa regla, nosotros podemos tratar estos infinitesimos como si fueran números. Entonces, lo que hizo su compañero, lo que propone es así, decir, ya, entonces de i, yo lo voy a separar del de x, voy a dividirlo aquí por f de i, que es esa función que depende solo de la variable i, y eso es igual a g de x por dx. Entonces me quedan todas las variables a un lado y las otras variables al otro lado. Y ahí calculo las integrales. Y ahí puedo comparar una función en términos de la variable independiente. Eso se llama método de separación de variables. Por si alguien quiere investigar ahí un poquito más allá. Que también es válido, porque todo se basa finalmente en la regla de la cadena. ¿Se fijan lo importante que es nuestro teoremita de cálculo diferencial de la regla de la cadena? Súper súper fuerte, porque nos permite hacer todos esos cálculos y resolver este tipo de ecuaciones diferenciales que son un poquito más complejas. Así que en realidad es lo mismo. ¿Ya? Lo que tú hiciste fue abreviar en el fondo la regla de la cadena en un cálculo simbólico, suponiendo que esos de x, de y, o en este caso el de t, ¿cierto? Nos vamos un poquito atrás, ese de t minúscula y de t mayúscula, los tomaste como número. ¿Ya? No son números, pero gracias a la regla de la cadena los podemos operar como si fueran números. ¿Ya? Hay ciertas reglas que sí. Entonces, sí, al final es lo mismo. Y ahí, bueno, había que resolver el problema, ya teníamos nuestro modelo, ¿cierto? Ahora solamente hay que resolver el problema con los datos que nos dan. Porque la perito forense tomó temperaturas. Entonces, esos son los datos. Ustedes saben que no se puede teorizar sin datos, ¿cierto? Entonces necesitamos, como dice Sherlock Holmes, harina para hacer pan. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Dice que la perito forense llegó al mediodía. Ese es un dato importante, ya justo a las 12. Y de inmediato hace la observación de que el cuerpo está a cierta temperatura. O sea, al mediodía el cuerpo tenía esa temperatura. Ahí tenemos un dato que podemos considerar inicial, ¿cierto? Y después dice que espera una hora para ver los cambios para que sea significativo, porque si espera un minuto probablemente la variación va a ser muy pequeña y no va a tener mucho sentido. Entonces espera una hora y observa que la temperatura del cuerpo disminuyó un poquito. ¿Ya? Y ahí puede hacer recién, digamos, la
puede inferir algunas cosas acerca de esos números. Y además, reparan que la temperatura que es aproximadamente constante del medio ambiente es 21,1 grados, ¿ya? Entonces, supongamos que al mediodía lo tomamos como nuestro tiempo inicial, es decir, a las 12 del día, mediodía, es nuestro tiempo equivalente a t igual 0. O sea, ahí partimos con el experimento. Entonces, ¿qué observó la perito forense? Dijo, ya, entonces la temperatura del cuerpo al mediodía, o sea, en un tiempo inicial T0, era la primera medición 34,7 grados. Y después esperó una hora. Si nuestro tiempo está en horas, pongámosle aquí horas, serían 34,1 grados, ¿cierto? Y nosotros queremos saber en general cuál es la temperatura porque nos interesa saber a qué hora el objetivo cuando T de T era aproximadamente 36 grados. ¿Ya? Ahora eso puede variar, ¿cierto? Dentro del experimento ustedes tienen que considerar que hay gente que su temperatura normal son 37 grados y hay gente que su temperatura normal son 35 grados. ¿Ya? Eso de los 36 es un promedio nomás. O sea, no Profe, todos tenemos nuestra temperatura normal a los 36 grados, ¿sí? yo le puse 37, pero era una consulta sobre el tiempo, porque la fórmula funciona para el tiempo medido en cualquier rango, por ejemplo, puede ser Sí. minutos, segundos, hora. Claro. Lo que pasa es que Y, yo la tomé en horas porque dijo que esperó una hora. Entonces, tome la temperatura, o sea, la medida en horas, pero tú la puedes tomar en minutos, pero sí, igual pero tienes que considerar que son 60 minutos, ¿cierto? sí, yo la tomé con 60. Sí, sí, eso Ya. también sirve. Finalmente tu respuesta te va a dar en minutos, pero está bien. Entonces, claro, 36 grados, 35, 37, son temperaturas normales para un ser humano, ¿cierto? Hay gente que tiene la temperatura súper baja por distintas condiciones de nacimiento y otros que tienen la temperatura más alta y en general son 36 grados, pero cualquiera de esos tres valores es válido y por supuesto que ahí la forense tiene que hacer su investigación de la persona, o sea, historial clínico, a ver si tenía la temperatura más baja o no, etcétera. ¿Ya? El tema es que ahí podemos averiguar cuáles son las constantes de nuestra fórmula, porque, por ejemplo, t en cero, o sea, cuando el tiempo es cero, e elevado a 0 es 1. Entonces me quedaría solamente la constante C1 más T sub m, que sabemos que eso es 21,1 grados, según lo que había en la habitación, ¿cierto? Y según este experimento que está acá, eso debería ser 34,7, o sea que podemos averiguar cuánto vale C1. Simplemente la diferencia entre esos dos valores. Qué sé yo. Pongámosle aquí 34,7 menos 21,1. Y me da 13,6. O sea, aquí anotamos 13,6 como constante, ya no una medida necesariamente de temperatura. Y eso, entonces, me indicaría cuál es la constante que está ahí de proporcionalidad de nuestro modelo y faltaría averiguar cuál es la constante K, ¿cierto? Pero ahí tenemos otro dato. T de 1 es 34,1. Entonces reemplazamos. T de 1 sería, según nuestro modelo, C1, que es 13,6, ¿cierto? Por E elevado a K por T, más 21,1, que es la temperatura del medio ambiente, y según el experimento eso sería 34,1. Y ahí tenemos una ecuación que hay que despejar, una ecuación exponencial. ¿Ya? Por ejemplo, primero 34,1 le restamos 21,1 y así. ¿Ya? Entonces resolvemos esta ecuación y vamos a obtener la constante de proporcionalidad acá. En general se puede hacer así, ¿ya? Ustedes pueden hacer un experimento con una tacita de café, toman, la sacan del microondas, por ejemplo, donde la hicieron, o del hervidor, con un termómetro de temperatura ahí, de temperatura alta, pueden ahí tomar la temperatura del café, esperan una hora, nunca menos de una hora, porque, como les dije, si esperan menos tiempo, las variaciones son tan pequeñas que prácticamente el cálculo sale muy distorsionado, ¿ya?
Entonces hay que esperar un tiempo prudente, por lo menos 1 hora, para hacer la experimentación de nuevo, porque si no van a tener datos muy falsos, ¿ya? Muy sesgados. Entonces aquí resolvemos esta ecuación. Nos quedaría que 13.6 por e elevado a k por t. Bueno, ustedes ya han resuelto estas ecuaciones, me imagino, de ecuaciones exponenciales. Nos quedaría aquí 34 menos 21, que es 13, me parece. ¿13 o no? 13, sí. Y e elevado a k por t es igual a 13 dividido por 13.6. O sea que k por t es igual al logaritmo de esta función. Fíjense que ese número que está dentro es menor que 1, por lo tanto esto es negativo, ¿ya? Logaritmo de un número más chico que 1 es negativo, ¿cierto? Y tiene sentido con nuestro problema, tenía que ser negativo. Si hubiera sido positivo, perdón, ahí me equivoqué. Porque el K, o sea, el T es 1, ¿cierto? 1 hora. Bueno, ahí el que ocupó 60 minutos le ponía ahí 60. ¿Ya? Entonces, este sería 1 hora. Entonces, este lo borro de aquí. Saco ese T y obviamente el valor de K es el que quiero conocer. Entonces borro ese de ahí, no me sirve. ¿En qué hubiera afectado si tomamos 60 minutos? ¿Qué es lo que cambia aquí? En vez de 1 hora. Por ejemplo, aquí ponemos de 0 y ahí 60. Tomamos todo en minutos. Entonces, ¿qué hubiera cambiado aquí? 60. A ver, calculemos esa constante. 13 dividido en 13.6, ¿cierto? Ahí da C menos 0.0451. Ya, yo siempre tomo así como los cuatro últimos, para tener una experimentación más o menos decente. Menos 0.045. ¿Cómo? La persona que tomó en minutos las unidades les dio una constante así, ¿o no? ¿O le dio otra constante? Según uno era 13,6, dijimos. Ese es nuestro modelo completito ya, porque ya tenemos todas las constantes. C1 era 13,6 y la constante K era ese logaritmo que está ahí, que es un número negativo, ¿cierto? Y ahora queremos saber a qué hora murió. O sea, a qué hora estaba aproximadamente a 36 grados. De ahí, por supuesto, que alguien puede haber tomado 37 grados o 35 grados. Y eso, como no tenemos más datos, está bien, porque son las alternativas, ¿cierto? Entonces ahí hay que aclarar que su temperatura normal era cierta cantidad de grados que tenemos que suponer, porque no tenemos el historial clínico. Entonces, aquí despejamos esta ecuación misma. Averiguamos cuánto vale el tiempo t. Esto me quedaría 13.6 por e elevado al logaritmo natural de esa constante. Es igual a 21, se lo restamos a 36. Se me quedaría 36 menos 21.1. 14,9, ¿cierto? Y ahí hacemos la división y me quedaría, o sea, dividimos ese término, solamente esa constante que era la C1, la dividimos aquí. ¿Sí? ¿Esos 21,1 los decía el problema? Sí,
era la temperatura de la habitación. Ah, ya, gracias. Sí. Esa temperatura es aproximadamente constante, no varía mucho. Y ahí despejamos nomás, y nos queda que entonces el logaritmo natural de 13 dividido por 13.6 es igual al logaritmo natural de 14.9 dividido por 13.6. Ah, y me falta la variable t, obviamente. Ahí está. Por t es igual a eso. Y ahí simplemente resolvemos, ¿cierto? O sea, me quedaría... Se divide, y lo pueden hacer en una calculadora y bien. Y ahí averiguamos el tiempo que tiene que ser negativo. Porque en el fondo nosotros tenemos las siguientes horas del día. Tenemos a las 12 que se hizo el experimento y tenemos a las 24 horas del día anterior, ¿cierto? O las 0 horas. Entonces, en este rango de tiempo fue asesinada la persona. ¿En cuál tiempo? O sea, en el tiempo pasado, ¿cierto? El pasado. Porque el perito llegó a las 12, entonces de ahí para adelante es futuro. Entonces nosotros tenemos que averiguar en qué parte del pasado fue el asesinato. Y ahí simplemente averiguamos cuánto es este numerito que está aquí. Eso dividido por eso. Ahí averiguamos cuánto es. Ahí, bueno, podemos usar una calculadora, lo que queramos. Esto era el otro logaritmo natural de 14.9. Ahí vayan comparando los que usaron unidades de minuto. Vayan comparando lo que nos resultó finalmente. ¿Ya? Menos 2.0232. Ya, vamos a suponer que eso lo pasamos a minuto. Esa mantisa que está ahí. La pasamos a minuto multiplicándola por 60, ¿cierto? Y nos queda que es 1 minuto y unos cuantos segundos, ¿ya? Entonces nos interesa más o menos la hora de la muerte, entonces es 1 minuto, en realidad. Y son 2 horas con 1 minuto. O sea que es aproximadamente 2 horas, 1 minuto. En el pasado. ¿Cierto? O sea, si la perito tomó la hora, o sea, la temperatura a las 12, más o menos esta persona murió como a las 10 aproximadamente, AM, ¿ya? Unas 2 horas antes del experimento. Eso, no sé si cambió mucho con el cambio de unidad, habría que hacer los cálculos, ¿ya? No debería cambiar el resultado, porque finalmente este resultado que nos dio 2, algo debería dar en unidades de minutos. Serían 60 más 60, son 120 y tantos, 121 minutos más o menos. Eso debería resultar, ¿ya? Si alguien Profe, me trabaja. dio como 3 horas más o menos, 3,3 horas por ahí. Y, ¿va? ¿Por qué? ¿He equivocado en algún cálculo? O a lo mejor fue por el cambio, pues, a lo mejor la próxima es que yo me dieron hartos números decimales, pues, entonces a lo mejor la aproximé mucho. Ah, ya. Ah, ya. Ahí trata de trabajar simbólicamente al principio y después le das los decimales cuando ya sea inevitable. A ver si ese error que se acumuló te llevó a las 3 horas. Ese es más o menos el procedimiento, por lo menos, ¿ya? Entonces, ahí pueden haber pequeños errores de aproximación, ¿cierto? Y el problema es que a veces los errores de aproximación se propagan, o sea, se vuelven cada vez peores, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, pero bueno, hay que revisarlo. Por lo menos el procedimiento creo que se entendió. No sé si alguien tiene duda de cómo obtener ahí el resultado. Y aquí tengo una propuesta de un problemita, que nos quedan unos minutos. Quería proponerle un problema para que lo desarrollaran, más o menos en el mismo sentido de la aplicación del cálculo integral.
Y la situación es lo siguiente, dice una paracaidista cae desde la posición P igual 0, o sea, desde un avión, se lanza, en un instante T igual 0. Significa que ese es como el inicio del experimento, ¿cierto? Ya, se lanza en paracaídas y en un cierto instante lo toman como de reloj la hora, ya, T igual 0 y posición P igual 0. De modo que su velocidad en el instante T, o sea, cuando va cayendo, es esa que está ahí. ¿Ya? Metros por segundo, en este caso el T son unidades de segundo, ¿ya? Porque claro, como va cayendo en alta velocidad, tomar unidades más grandes no tiene mucho sentido, probablemente en una hora ya va a estar en el piso. Entonces se toma en segundo. Esa es la proporción, es lineal, inicialmente la velocidad. Pero eso es cuando el paracaídas está cerrado, o sea, cuando va en caída libre. En algún momento abre el paracaídas, de hecho nos dicen específicamente a los 16 segundos, abre el paracaídas, y ella adquiere otra velocidad, porque ella empieza a hacer resistencia, ¿cierto? Entonces la velocidad pasa a ser la raíz del tiempo, ¿ya? No es tan falsa esa velocidad, es bastante aproximada a la realidad. Es la raíz del tiempo, ¿ya? En metros por segundo. Hay que responder lo siguiente. ¿Cuánto tiempo en segundos le toma recorrer 165 metros en caída? ¿Cuánto tiempo en minutos le toma llegar a la tierra firme si saltó desde los 10.000 metros de altura y cae en línea recta? Despreciando la acción del viento, porque por supuesto que el viento hace que se vaya moviendo lateralmente, ¿cierto? Habría que hacer otro cálculo relacionado con trigonometría para averiguar esa distancia. Pero aquí suponemos que cayó en línea recta hacia abajo, ¿ya? Que fue cayendo tranquilamente, 10.000 metros, pero hubo un cambio de velocidad, ¿cierto? En el momento que abrió el paracaídas. Entonces, ¿cuánto tardó en llegar al piso? ¿Y cuánto tiempo le tomó recorrer 165 metros? Los primeros 165 metros. Entonces, me gustaría que reflexionaran ese problemita, a ver si les da la solución en este rato, ¿ya? Y, y ahí me cuentan pues, cómo les resultó. Yo después les doy la solución que a mí me parece como la adecuada y hacemos la comparación, ¿ya? Si logran resolverlo antes de la... Ay, pucha, sobre todo. Ahí está. Ya. Logran resolverlo antes de la una, me escriben al tiro por el Teams, me dicen, no, esta es la respuesta, aquí lo resolví. Ya, si no alcanzan a resolverlo antes de la una, lo discutimos mañana igual. Así que no va a quedar como sin respuesta. Profe, ¿qué hay que usar para resolverlo? Cálculo integral, teorema fundamental, Pero no es problema de valor inicial. es un problema de... Sí, sin duda es un problema de valor inicial, sí, Ya. es sí o sí un problema de valor inicial. Claro, porque hay condiciones iniciales, que son la posición y el tiempo. Hay una variación que es la velocidad, ¿cierto? Así que sí, definitivamente un problema de valor inicial. Ya, entonces, se los copio al tiro en el chat para que lo resuelvan ahora. Y bueno, si alcanzan a resolverlo antes de la una, me avisan. Y si no, ya lo podemos ver mañana, no hay problema. Si no, tampoco hay tanto apuro de resolverlo de inmediato. Vamos a ponerle aquí pizarra. Quince de noviembre. Esa es, ¿cierto? Ah, no tengo el chat. No había puesto el chat. Y ahí la está cargando. ¿Ya? Entonces no se preocupen si no logran resolverlo ahora. O sea, sería lo ideal. Y ahí me cuentan cómo les fue a ver, para darle alguna indicación si es necesario o si no, para verificar ahí que esté correcto lo que hicieron. ¿Ya? Y si no, igual lo discutimos mañana.
Eso. No sé si hay alguna consulta hasta ahí, algún problema que tengan, puede ser con los contenidos de antes, no hay problema. ¿Las notas, profe, las tiene? Todavía no, Ah, ya, ya. ya se vienen, todavía no. He tenido complicación con corregir, ¿no? Por un tema de tiempo nomás, pero ya se viene. ¿No? ¿Nada? Ya, recuerden, anoten las dudas cuando estén estudiando ahí, anotan porque se olvidan fácil las dudas a veces, ¿ya? O sea, anótenlas nomás y después las van preguntando, y lo que se les ocurra preguntar. Eso, entonces, mañana, ¿en qué estábamos trabajando? Estábamos trabajando, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo último? Profe, disculpe. ¿Sí? No tiene nada que ver un poco con la situación, pero bueno, o sea, son como de ejercicios anteriores que había estado haciendo, que justo cuando ¿Ya? dejo anotar las dudas me di cuenta que tenía algo anotado. Ya. Eh, yo estaba calculando el área como entre unas funciones y todo eso. Y el tema ¿Ya? es que a mí me dio con integrales, me dio un área negativa. Pero eso no sé si es como, Mm. puede hacerse equivalente, así como el mismo valor positivo del área, o fue ya por la mía que me equivoqué así, sin duda. Es que hay que tener el siguiente cuidado nomás. Puede dar negativa, pero hay que tener el siguiente cuidado. Porque finalmente tu área, no sabemos cómo era, pero puede haber sido así, por ejemplo. Por ejemplo, una superficie así. Ya, supongamos que era algo así. Entonces, el área era como entre las dos curvas, ¿cierto? Entonces, si tú identificaste correctamente los puntos extremos y las intersecciones entre las dos curvas, no hay problema. Si te da negativa, simplemente le pones valor absoluto y obtienes el área. El único problema que podría ocurrir es que, por ejemplo, alguien no identifique bien esos puntos de intersección. Entonces, al calcular el área, uno calcula de A hasta B, ¿cierto? De la diferencia de las funciones, y de B hasta C de la diferencia de las otras funciones. Y en realidad, no importa el orden de la diferencia, ustedes le pueden poner valor absoluto y se despreocupan del orden, ¿ya? Porque al final, cuál es mayor que cuál, si le pongo valor absoluto no importa porque siempre me va a dar positivo, ¿cierto? Siempre va a restar el mayor al menor, o sea, el menor al mayor. El único problema es que no hubieran identificado correctamente ese punto de intersección, porque si no lo identifican bien, y por ejemplo les da por acá, ahí va a resultar que esa integral no va a representar el área, y si les da negativo puede que no esté representando el área correcta, ¿ya? Puede que este sea un número negativo que corresponde a otra región, que no tiene nada que ver con la que estamos resolviendo. Entonces, con respecto a tu problema, preocúpate solamente de que los puntos de intersección sean correctos. Si eso está bien, a tu área negativa siempre le pones valor absoluto y listo. Ahí te va a dar el área, digamos, como medida. No sé si se entiende lo que Sí, quiero sí, decir. es que ¿Sí? yo no había ocupado el valor absoluto, así que tiene sentido. Claro, finalmente si te dio negativa, pero tus puntos de intersección están bien identificados, ponle valor absoluto y ese es el área. Pero igual Bueno, revisa sus puntos, ¿ya? sí, Porque ahí sí, puede estar un error, si es que existe un error, capaz que esté bien, no sé. Si quieres gracias, me gracias. mandan la imagen y te la reviso y ahí te devuelvo algunos comentarios. Dale No, ahí. sí, tengo los puntos, tengo los puntos bien, así que era como la duda nomás. Sí, es Ah, que ya. fue como otro error de cálculo que había hecho yo. Ah, ya. Entonces el valor absoluto no va ahí listo. Sí, Sí. Eso. Ya. profe. Y lo que estábamos viendo la vez anterior eran aproximaciones mediante trapecios, ¿cierto? Vimos la regla del trapecio, ¿o no? ¿Qué fue lo que alcanzamos a ver? Ahí está el sólido, el 11 de noviembre. Vimos una propiedad integral y vimos la regla del trapecio y regla de Simpson, ¿o no? ¿Se acuerdan? Creo que sí. No lo tengo aquí en la pizarra, no sé si... ¿Cuándo fue la última clase?
15. El 11 fue la última. Ah, ya me acordé. Ya, lo que tenemos que ver mañana, para que vayan leyendo, se llama integrales impropias. Ese es el nombre. Así que alcanzan a leer. Ya, que son integrales de regiones que parecen infinitas, pero no son necesariamente infinitas. ¿Ya? Ahí en el Thomas pueden encontrar una breve lectura de las integrales impropias por si quieren leer un poquito antes de la clase de mañana. Pero en eso vamos a trabajar. Son bien interesantes porque tienen harto que ver con las probabilidades. Así que ahí las podemos contextualizar también. Eso, ahora sí, dejamos hasta aquí por hoy. Si logran el problema ante la una y me lo envían, si no, lo discutimos mañana, no hay problema. Chao, que estén bien.